Bienvenido a nuestro canal de MIAPIC. Entender la diferencia entre justificación y santificación puede ser tan importante como entender la diferencia entre salvación y condenación. La división correcta entre ambas es de crucial importancia. Cuando usted entiende lo que ambas significan, puede dibujar una línea en cualquier pedazo de papel y decir: esto es lo que salva, esto no es lo que salva. La justificación es la obra de Dios, donde la justicia de Jesús le es tenida en cuenta al pecador, para que así el pecador sea declarado justo por Dios bajo la ley. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 5, versículos 1 y 9. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La justicia no es ganada ni obtenida por las obras o justicia de aquel a quien se salva. La justificación es un acontecimiento instantáneo con el resultado de la vida eterna. Está basado solo y completamente en el sacrificio de Jesús en la cruz. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta justicia es recibida solo por la fe. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, las obras que el hombre pretenda hacer no son necesarias para ser justificados. La fe es, por lo tanto, una dádiva de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al recordar nuevamente Romanos 5:1, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De otro lado, la santificación involucra el trabajo de la persona. Pero aún así, Dios todavía está trabajando en el creyente para producir en él un carácter y vida piadosa en la persona que ya ha sido justificada. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La santificación no es instantánea y no es un trabajo solo de Dios. La persona justificada se encuentra activamente involucrada al someter su voluntad a Dios, resistir al pecado, buscando santidad y trabajando para ser más piadoso. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
En forma significativa, la santificación no tiene ninguna influencia en la justificación. Esto es, aun si no vivimos una vida completamente perfecta, todavía somos justificados. La justificación es una declaración legal que es instantánea y viene solo de Dios, del exterior. Mientras que la santificación es un proceso que va de nuestro interior al exterior. Esta santificación también es obra de Dios por el trabajo del Espíritu Santo desde dentro de nosotros. En otras palabras, contribuimos a la santificación a través de nuestros esfuerzos. En contraste, no contribuimos a nuestra justificación a través de nuestros esfuerzos u obras. Cuando se defiende la posición bíblica de la justificación solo por la fe, siempre salen los detractores de esta doctrina, tergiversándola y afirmando que quienes creemos en la misma podemos pecar todo lo que nos dé la gana. ¿Significa esto que aquellos que hemos sido justificados solo por la gracia de Dios podemos pecar todo lo que queramos? La respuesta a esta pregunta es un obvio y rotundo no. Las Escrituras nos enseñan que estamos llamados para vivir vidas santas y evitar el pecado. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primera a los Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Colosenses 1:5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Veamos lo que el Señor nos enseña en Juan 10, que Jesús conoce sus ovejas y que éstas lo conocen a Él. Los versículos 27 y 28 dicen: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De acuerdo a Jesús, sus ovejas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de su mano. Ahora bien, por este único hecho de que somos salvos y justificados eternamente delante de Dios, y que no pereceremos, no es excusa para continuar en el pecado del cual hemos sido ya salvados. Pero ya siendo justificados, ¿podremos en algún momento de nuestra vida santa pecar? Primera de Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Siguiendo en el capítulo 2, Juan continúa en los versículos 1 y 2 diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan nos está hablando a los que hemos sido justificados, comprados por la sangre de Jesús el Cordero. Existe entonces una continua guerra entre el justificado y ya salvo y el pecado, la cual es permanente. No existe tregua y no dejará de ser así hasta el regreso de Jesús, cuando seamos liberados de este cuerpo de muerte.
La Escritura en Romanos 7, del 14 al 20 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En el versículo 21, Pablo concluye que cuando quiere hacer el bien, el mal está dentro de él. Así como en él, en nosotros también el deseo de hacer el bien se ve contrarrestado por un opositor o contrincante poderoso al que llama la ley o el principio. Y al pecado se le llama ley o principio por lo constante de su actividad. Más adelante, en el versículo 24, el apóstol declara: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo es el escenario de esta lucha. El pecado que vive en los miembros produce la muerte espiritual del cuerpo. Si nosotros estamos continuamente pecando, pensando que estamos bajo la gracia de Dios, terminaremos pisoteando la sangre de Cristo. Hebreos 10, 29 al 31 nos enseña: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si una persona afirma que ha sido justificada, lavada, comprada por un precio como fue la sangre de Cristo y continúa pecando, está revelando dos cosas. Una, que el pecado es Señor y Dios de su vida, y dos, la naturaleza no salvada de esa persona. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 19. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué hacen los cultos no cristianos con la justificación y santificación? Los cultos no cristianos constantemente cambian los significados de ambos términos y no aplican correctamente las verdades enseñadas en la palabra de Dios. El resultado de esto es una teología que quiere ganar la salvación con base en las obras, pero que al final lleva solamente a la condenación. Esto se debe a que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre no puede de ninguna manera contribuir a su salvación, ya que es un pecador, y aún sus mejores deseos están manchados y sucios delante de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por lo tanto,
Para que una persona sea recta delante de Dios, solo puede serlo por la obra preparada por Dios mismo desde antes de la eternidad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Principalmente en las teologías de los cultos no cristianos, como los solo Jesús, o el unitarianismo, o la Iglesia Pentecostal Unida, los testigos, los mormones, musulmanes, enseñan como si fuera doctrina bíblica que una persona no es justificada, o sea, declarada justa delante de los ojos de Dios, como sí lo enseña 1 de Juan 5:13. Estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas, en el contexto, se refieren a lo escrito en toda la carta. El conocimiento consciente de la posesión de la vida eterna, la cual es la base del gozo de la comunión y que es el tema de la carta en 1 de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por lo tanto, 1 de Juan 5:13 puede ser considerada como una prueba. Si usted ha creído, todavía cree y hace las cosas correctas, entonces sabrá si usted tiene vida eterna. ¿Puede una persona de una organización no cristiana, como las mencionadas anteriormente, saber que tiene vida eterna? No, no puede. Pero un genuino cristiano sí puede. Las personas en los cultos no entienden la diferencia entre justificación y santificación. Por lo tanto, ellos deben depender de un esfuerzo cooperativo con Dios para que sus pecados sean perdonados, lo cual es esencialmente una combinación de obras inmundas del hombre con la obra sagrada de Dios. Estas no se pueden mezclar. Por lo tanto, la salvación es por gracia y solo a través de la sola fe. Creer algo diferente a esto o el querer adicionarle algo a la obra perfecta de Dios es no tener ni entender la salvación.